Hola a todos, en este video seguimos con las reglas básicas de derivación. Vamos a ver la regla número 8, que es la derivada del seno de una función. Nuestra regla nos indica que la derivada con respecto de x del seno de nuestra función u va a ser igual al coseno de u por la derivada de u con respecto de x. Vamos a ver el ejemplo número 1. Tenemos que f de x es igual al seno de 4x. Entonces lo que está después del seno, está dentro del paréntesis, va a ser nuestra función u. Entonces vamos a apuntar que u es igual a 4x. Tenemos que obtener la derivada de u, entonces apuntamos que u' va a ser igual a 4. Esto se obtuvo utilizando la regla número 2, en donde nos dice que la derivada de una constante por x pues es una constante. De esta manera tenemos que la derivada de f de x va a ser igual, utilizando nuestra regla, escribimos primeramente el coseno de u. Tenemos que u es igual a 4x, entonces vamos a escribir coseno de 4x. En nuestra regla nos indica que se va a multiplicar por la derivada de u. La derivada de u es 4, entonces le ponemos por 4. Normalmente el 4 se acomoda al inicio, entonces nos quedaría la derivada de f de x igual a 4 por el coseno de 4x. Este sería entonces el resultado de la derivada de nuestra función. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2. Nos dice que la función f de x es igual a 6 por el seno de 3x al cuadrado más 2. Dentro del paréntesis pues vamos a tener u, y el número que está multiplicando al seno de u pues va a ser una constante. Entonces vamos a apuntar que la constante es igual a 6 y u va a ser igual a 3x al cuadrado más 2. Debemos obtener la derivada de u. Para ello pues aplicamos la regla número 4, que nos indica que si tenemos dos o más términos debemos de derivar cada uno de ellos de manera separada. Entonces para el primer término aplicaremos la regla número 3. Tenemos que la constante es igual a 3 y que n es igual a 2, por lo cual para el primer término en la derivada de u vamos a tener 3 por 2 son 6, x elevado a una potencia de n-1 sería 2 menos 1 es 1. El 1 no se escribe. Ahora vamos a derivar el segundo término, que es 2, aplicando la regla número 1. Nos indica que la derivada de una constante es igual a 0, así que ya no ponemos el 0. Entonces, esta sería la derivada de u. Ahora vamos a obtener entonces la derivada de nuestra función f de x. Para ello, pues primeramente vamos a apuntar el valor de nuestra constante, ya que nuestra constante está multiplicando al seno de nuestra función u. Entonces apuntamos 6 por, seguimos lo que nos indica la regla de la derivada de la función del seno, dice que pongamos coseno de u. Tenemos nosotros que u es igual a 3x al cuadrado más 2, entonces escribimos coseno de 3x al cuadrado más 2. Ahora nuestra regla nos dice que debemos de multiplicarlo por la derivada de u. La derivada de u es 6x, entonces ponemos por 6x. Resolviendo las operaciones tenemos que podemos multiplicar 6 por 6x y nos quedaría que f' de x es igual a 36x por el coseno de 3x al cuadrado más 2. Este sería entonces el resultado de la derivada de nuestra función. Ahora vamos a ver el ejemplo número 3, que nos dice que la función f de x es igual al seno cuadrado de 3x más 1. Para poderla derivar la vamos a reescribir como el seno de 3x más 1 elevado todo al cuadrado. Ahora sí podemos derivar nuestra función aplicando primeramente la regla número 7. Tenemos que todo lo que está dentro del corchete va a ser u y la potencia va a ser n. Entonces vamos a escribir que n va a ser igual a 2 y u va a ser igual al seno de 3x más 1. Utilizando lo que nos indica la regla número 7, nos dice que primero debemos de escribir el valor de n. Entonces tenemos nosotros que la derivada de f de x va a ser igual a n, que tiene un valor de 2, escribimos aquí 2, por u elevado a una potencia de n-1. Tenemos que u tiene un valor de seno de 3x más 1 y lo elevamos todo a una potencia de 1. Hay que recordar que cuando se eleva un término a una potencia de 1, pues el 1 no se escribe. Entonces nos quedaría igual, así como seno de 3x más 1. Ahora la regla número 7 nos dice que debemos de derivar u con respecto de x. Vamos a apuntar aquí la derivada con respecto de x de u, que sería el seno de 3x más 1.
Para obtener la derivada del seno de 3x más 1, vamos a identificar primeramente quién es u. U es lo que está dentro del paréntesis, que sería 3x más 1. Ahora tenemos que la derivada de u va a ser igual a la derivada del primer término de 3x, pues aplicaremos nosotros la regla número 2, que nos indica que la derivada de una constante por x es la constante. Entonces sería igual a 3. Para el segundo término, que es 1, aplicamos la regla número 1, que nos dice que la derivada de una constante es 0. Entonces ya no lo escribimos, no hay necesidad de escribir más 0. Ahora si aplicamos la regla de la derivada del seno de u, vamos a apuntar primeramente el coseno de u. Entonces esto nos va a quedar como coseno de u tiene un valor de 3x más 1, vamos a poner 3x más 1. Nos dice la regla que debemos de multiplicarlo por la derivada de u, y la derivada de u tiene un valor de 3. Entonces le ponemos aquí por 3. Esto lo vamos a acomodar el 3 hacia el inicio y nos va a quedar como 3 por el coseno de 3x más 1. Entonces para la derivada de f de x vamos a tener este término que se quedó como 2 por el seno de 3x más 1 multiplicado por lo que obtuvimos de la derivada del seno de 3x más 1, que sería por 3 por el coseno de 3x más 1. Ahora lo que podemos multiplicar serían 2 por 3 y tendríamos entonces que la derivada de nuestra función va a ser igual a 6 por el seno de 3x más 1 por el coseno de 3x más 1. Entonces ese es el resultado de la derivada de nuestra función.